Ujú. Bien, perfecto. Nos acompaña Aníbal Fernández, es delegado de la seccional El Bolsón de la UNTER y participó de los últimos y recientes congresos. De hecho, está recién llegadito, por eso lo tenemos vía Zoom y le agradecemos la paciencia de estar después de tantas horas, porque el Bolsón es como el apéndice, estamos justo en el último lugar del mundo, ¿no? ¿Cómo estás, Aníbal? Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Un saludo a toda la audiencia. Sí, claro, a nosotros y a nosotras en general nos toca hacer los viajes más largos. Bueno, también desde la costa, cuando se hace más en la región centro de la provincia, también tienen viajes largos, pero la verdad es que nos tocan hacer viajes muy largos, incluso de hasta de 15 horas y más, cuando vamos, por ejemplo, a Viedma. Así que bueno, estamos con cierto entrenamiento ya de estas cuestiones, pero bueno, salimos el lunes a la noche, regresamos hoy al mediodía y bueno, participamos entonces de este congreso, que en realidad fue un congreso, eh, digamos, un poco más atípico, si se quiere, porque en esta ocasión no teníamos una oferta paritaria para analizar, si bien en su momento, luego de una primera reunión paritaria que había sido el 10 del mes, donde no se ofreció nada, el día 12, el miércoles sí, hubo una oferta que claramente no tenía incluido en ella ninguna de las cuestiones que se han venido trabajando en los últimos meses. Bueno, esto llevó a que lleváramos como sindicato medidas de fuerza y luego de esas medidas de fuerza nos volvemos a juntar ahora en un congreso para discutir cómo seguir, de acuerdo a que, bueno, ya a 26 hoy del mes de junio no tenemos propuesta salarial y tenemos, bueno, por supuesto, una situación conflictiva con el gobierno provincial, que seguramente nuestra audiencia habrá escuchado, porque las declaraciones del gobernador fueron muy fuertes. Y bueno, la idea era ver cómo seguíamos, ¿no? De acá en adelante. Bueno, primero fueron fuertes con el sector salud y ahora digamos, el que se le planta una propuesta recibe una reacción, un hate, como dicen ahora, fuerte. Mm, sí, la verdad es que sí. eh, Estábamos con una costumbre de este tipo de actitudes, sobre todo durante el gobierno pasado, el de Arabella Carreras, que tenía una predisposición especial para atacar a docentes, sobre todo, pero bueno, el resto de las trabajadoras y los trabajadores públicos en general. Con Alberto Bereltinec no teníamos hasta ahora una relación tan rígida, aunque esto hay que recordarlo, digo, es importante a veces hacer la historia de cómo vienen las cuestiones en los últimos meses. Recordemos que, como le ha pasado a una gran mayoría de sectores y en el país, los primeros meses del año, que fueron meses terribles desde diciembre, con una inflación impresionante, con la disparada del dólar, ¿no? Esa mega devaluación que se mandó el gobierno de Milei apenas comenzaba, bueno, habíamos quedado con unos sueldos que eran prácticamente irrisorios y toda la primera parte del año, los meses de receso de verano y demás, no habíamos tenido ninguna oferta salarial. Luego empezábamos con algunas paritarias donde se hicieron algunos ofrecimientos que nunca fueron aceptados, fueron declarados en general insuficientes y sobre esas insuficiencias se fueron trabajando, logrando algunas cuestiones que por lo menos mitigaban un poco la situación, pero luego del último acuerdo paritario que había sido para el mes de abril y mayo, nosotros estábamos pidiendo durante todo el mes de mayo una citación a paritaria para ver cómo íbamos a seguir trabajando esta cuestión salarial y recién nos encontramos con este llamado del 10 de junio, que es un llamado tardío, y nos sentamos en una mesa donde no aparece ninguna oferta. Entonces ahí también creo que de alguna manera se justifica la actitud que tuvo o que tomó la UNTER, más allá de que por supuesto sabemos que a veces nos caen del todo bien, porque en esto quiero ser muy claro, a las docentes y a los docentes en general no nos gusta hacer paro. Para los gremios, tomar la decisión de llevar adelante una medida de fuerza es una decisión que por eso requiere generalmente, cuando tenemos congresos, una mayoría especial, los 2 tercios, porque no es algo que estamos dispuestos a hacer este, tan sencillamente. Sabemos lo que complica eso la vida de las familias, de nuestras comunidades educativas, sabemos lo importante que es que nuestras infancias, nuestras jóvenes estén adentro de las aulas, pero bueno, también es cierto que es una de las pocas herramientas que a veces tenemos para sentarnos a
a discutir con un gobierno, sobre todo cuando ese gobierno no está demasiado dispuesto a escuchar. Y la actitud del gobierno de Bereltinec de salir tan fuertemente a denostar la posición de los docentes, a gritar que éramos los docentes rionegrinos los mejores pagos del país y demás, con algunos datos como el salario inicial, que es un dato cierto, pero omitiendo, por ejemplo, que hay un montón de trabajadoras y trabajadores de la educación que ganan menos de lo que gana un trabajo, una persona que trabaja en los cargos testigos, bueno, y con un costo de vida además en la Patagonia y en el Bolsón, que cada vez se hace más difícil afrontar, la realidad es que tenemos un montón de compañeras y compañeros que no solo viven por debajo de la línea de la pobreza, sino que además están no pudiendo pagar sus alquileres, no pudiendo pagar sus tarifas. Digo, esta es la realidad con la que yo me encuentro todos los días cuando hablo con mis compañeras, mis compañeros, que vienen a veces a pedir un préstamo de 50.000 pesos para poder comprar la leña. Digo, eso es la realidad que viven hoy un montón de docentes y nosotros no podemos no mirar eso. Entonces, bueno, este enojo del gobernador creo que es improductivo, se contradice con esa idea que siempre manifiestan de que quieren dialogar, y bueno, y nosotras ahora esperamos un llamado a paritaria y poder sentarnos nuevamente a llevar adelante esta discusión, ¿no? Sí, hay varios temitas para poder charlarlos porque es muy interesante el tema. Primero, aproximadamente, ¿cuánto gana un docente? Visto desde el docente, ¿no? Desde el gobierno, ¿no? Bueno, mira, efectivamente en el último mes el cargo testigo docente, para que la gente lo comprenda, la maestra o el maestro de grado que trabaja un turno, este, cobró 670.000 pesos. Y es cierto que ese salario en ese cargo específico hoy puede ser el más alto del país. Pero, por ejemplo, una preceptora, un preceptor de nivel inicial o de jardín de infantes, perdón, de jardín de infantes o de escuela secundaria, gana bastante menos que eso, 470.000, ¿no? Por la misma cantidad de horas trabajadas. Una docente o un docente de las áreas estético-expresivas, música, dibujo, educación física, con un cargo de 10 horas, está ganando 300 y un poquito más. Digo, son salarios que ciertamente no le permiten a una persona, a una familia vivir. También tengamos en cuenta que una parte importante de la composición de la docencia en general, digo, del país, pero estamos hablando de la de Bolsón, son docentes mujeres, muchas de ellas monoparentales, es decir, que tienen una familia, tienen uno, dos o tres hijos y que viven solas, tienen como único ingreso su salario y que la gran mayoría de la docencia rionegrina alquila una vivienda, ¿no? Quienes han tenido la experiencia de salir a buscar hoy alquiler, sabe que 250.000 pesos es una ganga, no importa lo que sea, pero alquilalo, ¿no? Esta es la cuenta que yo les digo siempre, y después tenemos alquileres de 300, 350, hasta 400 están pidiendo hoy, lo cual, bueno, hace que realmente vivir sea toda una odisea, ¿no? ¿A vos te toca alquilar? No, yo tengo la suerte de no alquilar, de haber podido tener un departamento en herencia que, bueno, era de otra zona del Reayuda. país. Lo transformé en una casita acá en Lago Puelo, que es donde vivo, pero la realidad, y quiero decirlo, yo he trabajado, no soy docente de toda la vida, llevo solamente 10 años trabajando de docente, me he desempeñado en la actividad privada, como les gusta decir a muchos ahora, soy cocinero, soy chef, he trabajado muchos años en cocina, he tenido muchos años comercio y demás, con épocas ¿Qué en las que me ha comercio ido tenías? Que bastante. no me acuerdo. No, comercios estuve en Buenos Aires, en Lomas de Zamora sobre todo, y aquí en la Patagonia trabajé mucho de cocinero, sobre todo en la Bandurria, que es acá en la entrada del Lago Puelo. Allí Sí. estuve 6 temporadas seguidas trabajando desde que abrió, lo cual tengo un muy lindo recuerdo. Digo, y he tenido épocas de ganar muy bien, sin embargo, incluso como docente en la época en que nuestro salario estaba más avaluado, jamás tuve ni la chance de comprarme una casa, ni me lo hubiera podido comprar, creo, ¿no? Es decir, casi Ahora, 30 ¿cuántos, años. cuántos colegas tienen que salir a vender un montón de productos Sí, en el colegio, a los padres, sí, sí, como sí, para sí, poder sí. complementar, ¿no? Bueno, hoy las docentes y los docentes, por ejemplo, están buscándose
rebusques de todo tipo, que también son difíciles porque la situación general no acompaña. Me decía justo en este congreso que estaba ayer, me decía una compañera, me dice, yo antes zafaba un poquito porque con los productos de Natura siempre tenía algún pedido y entonces con eso completaba un poquito el salario. Me dice, pero hace 2 meses que no vendo nada, porque claro, le está queriendo vender a sus compañeras, a sus compañeros, o como decías vos, las familias de las escuelas y demás, pero todo el mundo está sufriendo. A ver, yo en esto también quiero ser muy claro. La docencia del Bolsón y la docencia rionegrina en el Bolsón no cree estar sufriendo una situación injusta que solo sufre la docencia. No, estamos muy, vemos con mucha claridad, porque esto se nota en cada escuela, los serios problemas que no solo tienen todas las empleadas y empleados públicos de la provincia, sino las familias, aquellas que vivían del trabajito de temporada, del rebusque, de la changa y demás, porque la verdad esto se está haciendo cada vez más difícil y por eso nosotros como sindicato aquí en el Bolsón, esto se replica en buena parte de la provincia, estamos dentro de un intersindical con el resto de los gremios estatales, con la UTEP, con los movimientos sociales, quienes sostienen comedores y merenderos, y sabemos muy bien y de primera mano lo difícil que está siendo la vida en el Bolsón, y entonces, bueno, nos preocupa, por supuesto, toda esa situación, no solo nuestro salario, pero bueno, nos toca pelear por nuestro salario y entendemos que también cuando peleamos por nuestro salario estamos peleando por una mejor educación pública. Estamos discutiendo también las cuestiones, por ejemplo, que hemos tenido, digo, y acá, por eso yo a veces le pediría al gobernador que reflexione un poco. Nos acusó en el último paro de haber dejado a las niñas y a los niños sin los comedores escolares. Es muy feo decir eso, sobre todo cuando presidís un gobierno que decidió de manera unilateral y como si esto no implicara ninguna cosa, que los comedores escolares este año comenzaran después de Semana Santa. Con esto hubo un montón de escuelas que durante muchos días no pudieron tener clases, porque imagínense que, sobre todo las escuelas de jornada completa, no se puede tener a las criaturas 8 horas en la escuela sin darles de comer. Entonces había clases a la mañana y al mediodía se suspendía para que se fueran a comer a sus casas, si es que encontraban algo para comer en sus casas. Bueno, por eso es muy feo a veces meterse en estas disputas dialécticas que parecen muy divertidas en términos políticos. Yo podría empezar a tirar chicanas para acá y para allá, pero me parece que hablan bien poco de la realidad que estamos viviendo. Entendemos que en el contexto nacional hay toda una mirada sobre, no solo sobre la educación pública, sino sobre el trabajo público, sobre cómo cada familia debería hacer para rebuscárselas y vivir dignamente. Bueno, nosotras y nosotros seguimos creyendo que el Estado es el gran articulador que tenemos, no que el Estado tenga que hacerse cargo de todo, pero sí es el Estado el articulador incluso del mercado privado, ¿no? Porque si no, bueno, lo que vamos viendo es que las grandes empresas y los grandes capitales que han recibido los beneficios de todo este sistema de ajuste, bueno, van a seguir instalándose en nuestra Patagonia, por ejemplo, extrayendo nuestros bienes naturales y dejando a su paso trabajos mal pagos por un lado y, bueno, destrucción del ambiente por otro, digamos. Sobre estas cuestiones también nos estamos preocupando y mucho, y por eso es que, bueno, le pedimos en este caso al gobierno de Río Negro, al gobernador Bereltinec, a nuestra ministra de Educación, que además, por supuesto, conoce muy bien nuestra realidad, porque ella ha estado muchos años aquí en el Bolsón, siendo la delegada del Consejo Escolar, bueno, que entiendan un poco la situación en la que estamos viviendo, que sean un poco más sensibles a estas cuestiones y que se sienten a discutir y a trabajar junto al gremio para llegar al mejor resultado. Al día de hoy tengamos en cuenta, ninguna de las paritarias se ha podido cerrar, si bien la UNTER ha sido la que respondió quizás con más fortaleza por esta cuestión de hacer paro, hoy ni Citrajur, ni ATE, ni ASPUR, por ejemplo, han podido cerrar una paritaria. Y bueno, la verdad es que se nos acerca, ya estamos viviendo la peor parte del año, ¿no? Y sabemos lo que está pasando cada familia rionegrina cada vez que llega, por ejemplo, la boleta del gas, ¿no? Que, digamos, dijeron que habían frenado ciertos aumentos. Yo quiero decir que nosotros en nuestra sede tenemos un jardín, que todo el mundo sabe, conoce un terito, donde están las infancias de nuestras afiliadas y afiliados. Pagamos 300.000 pesos de gas la última factura
y no es el mes de mayor consumo, es decir, los meses de mayor consumo vienen ahora. Entonces, yo no sé a dónde van a ir esas facturas y no sé cómo la familia rionegrina va a poder hacer frente a eso, ¿no? Te pido, vamos a hacer un picadito de varias Dale, preguntitas para aprovecharlo. bien. Primero, ¿qué te gusta cocinar? Porque ya te voy a sacar un poco del área. Está bueno, ¿no? Por supuesto que yo estudié cocina siendo muy joven y uno se va enganchando en todas estas cosas más nuevas, ¿no? La comida fusión, todas estas cosas hechas a partir de la microfísica y todo muy bonito, la comida gourmet. La verdad que con los años fui decantando y me gusta, lo que más me gusta hacer de todo es hacer asados, Bien. pero después me gusta mucho, en los últimos años me había volcado mucho a la comida de cantina, ¿no? Las milanesas, esas cosas, una tortillota de papas, bueno, esas cosas que son sobre todo platos para compartir, porque bueno, me parece que como trabajo la gastronomía no me ha gustado, es un trabajo muy sacrificado, esto hay que decirlo, donde se dan jornadas muy extensas, así que me gusta cocinar y me gusta cocinar para compartir y cosas sencillas con buenos productos, bueno, siempre es un golazo. Eh, Te voy a hacer tres, cuatro preguntas, si las podemos sintetizar mejor, así puedan entrar en el programa de hoy. Dale. Eh, a ver, ¿por qué me decís que una de las pocas herramientas que tiene el gremio es el paro? Bueno, porque cuando lamentablemente los gobiernos no se sientan a dialogar con los sindicatos, te quedan pocas herramientas para, digamos, darle cierto peso a la protesta. Hemos hecho cientos de protestas. Recordemos, simplemente para decir algo, la Carpa Blanca para nosotros es un orgullo total. 1997 a 2006. Estuvieron más de 1000 días para conseguir algo. Bueno, no tenemos 1000 días. Por eso el paro. Eh, Ustedes también tienen un sistema bastante perverso dentro del sistema docente y esto de observador, vos me dirás después. Yo veo docentes corriendo por horas, docentes ya con años, corriendo Ujú. porque no logran titularizar y están 2 horas acá, 3 horas allá, les llega el que viene de licencia, tienen que salir a buscar. Es un sueldo ensamblado y es un sistema perverso del cual participa el mismo docente. Sí, yo creo que las docentes y los docentes participan de un sistema, como decís vos, bueno, no sé si calificarlo perverso, pero la verdad que tiene que ver con un régimen de trabajo, o sobre todo algunos regímenes, porque hay muchos regímenes distintos dentro de la docencia, pero muchos de ellos implican esto del puntaje, implican esto de estar desesperados por conseguir un cargo y no está bueno. En épocas de bonanza económica esto no se nota mucho, porque incluso las asambleas donde se dirimen estos cargos son muy amenas. En épocas difíciles como estas vemos la desesperación por conseguir el cargo, porque conseguir el cargo implica comer ese mes o pagar la ropa nueva de los niños que están creciendo. Entonces, sí, es terrible. La docencia debería ser un trabajo en el cual no se puede estar más de 4 horas frente a estudiantes y para eso, para estar 4 horas frente a estudiantes, hacen falta otras 4 horas de preparación, clases, correcciones, materiales. Bueno, con eso un docente debería poder vivir bien. Nosotros tenemos hoy docentes trabajando 8 horas frente a estudiante, haciendo estas cosas en los momentos que pueden y cobrando como si trabajaran solamente 4 horas. Por eso el sistema es perverso y en buena medida el sistema es perverso porque se nos paga mal y se nos dan malas condiciones de trabajo. Sí, sí, cuando te preguntaba cuánto ganan, después imaginaba a los docentes que conozco que tienen como 5 trabajos y es muy difícil de Sí, valorizarlo. Después, sí, otra sí. cosa que me quedé pensando es, escuchaba también a una colega tuya de Bariloche que hablaba de que no, el gobierno provincial no cumplió la palabra del acuerdo hecho el año pasado con el gobierno de Arabella Carrera. Bueno, lo trato de explicar con palabras muy sencillas. Buena parte de nuestro salario, del salario de las trabajadoras y trabajadores provinciales, pero sobre todo de la educación, es lo que se conoce de mala manera como salario en negro. Es decir, ítems que se van agregando al salario, que se pagan y que no son ni bonificables ni remunerativos en términos de la antigüedad, la ubicación y todos los ítems sanos que conforman nuestro salario. Hoy de un salario de 670.000 pesos, 370 o 380 por ahí son con este tipo de ítems. Lo que se había acordado el año pasado con el gobierno de Arabella Carreras fue que unos 90.000 pesos que nos habían dado de aumento, así como suma fija
y no remunerativa, debían pasar en este primer semestre del año a nuestro salario básico, es decir, pasar a lo que conocemos como salario en blanco. Se pasaron 20.000, se pasaron otros 20.000, se pasaron otros 20.000 y quedaban 30.000 para pasar, que tenía que ser este mes. Y el gobierno, cuando se sentó ahora en la paritaria, dijo, no, eso ahora no lo podemos considerar. ¿Esto por qué es muy grave? Porque lo que se acuerda en una paritaria y se homologa a través de la Secretaría de Trabajo tiene fuerza de ley. Es como si fuera una resolución del propio gobierno. Entonces, aunque fue en el gobierno de Arabella Carreras, digamos, hay una continuidad, no solo ideológica, política, hay una continuidad de gobierno, es decir, uno no puede ir respetar la ley que se firmó en el gobierno anterior. En todo caso, vos podés intentar cambiarla, pero para eso hay un trámite legislativo que no se ha hecho. Entonces, que no se cumpla esta paritaria es muy grave para nosotros, porque si nos sentamos a discutir y tomamos algunas definiciones junto al gobierno, si después el gobierno de manera unilateral se desdice, no lo cumple, bueno, nos parece que es una forma de degradar el ámbito paritario. Por eso, un poco la bronca de que no se haya hecho honor a esta cuestión que además se viene trabajando desde el principio de año, no es que el tema salió ahora. Habían incorporado 20 y 20 como se había convenido en su momento, quedaban estos 30.000, se suponía que iban a hacer este mes y ahora dicen que no. Estamos, me parece, ante un escenario que si no mejora, quizás no haya retome de clases, por lo menos en la fecha prevista después de las vacaciones. Bueno, cuento entonces ahora muy sintéticamente cuáles fueron las definiciones justamente del Congreso. Al no tener una paritaria, por supuesto, para discutir, lo que se discutió es cómo seguir adelante. En ese sentido se definió un paro de actividades docentes para los días 2 y 3 de julio, la semana que viene, y se vuelve a hacer mucho énfasis en el pedido de llamada paritaria, y se deja esta consigna, esta idea de que si no hay un llamado a paritaria y si no podemos acordar con el gobierno una nueva pauta salarial, habría un no inicio de clases a la vuelta del receso invernal. Para nosotros esta época también, para discutir estas cuestiones siempre es difícil porque, claro, ahora entramos en receso, no hay clases y entonces los docentes dejamos de importar. Digo, esto es una cosa de todos los años. Aparte, Sabemos si la que, temporada invernal es muy buena, es hasta claro, conveniente. claro, tal cual. Pero aparte vos sabés, Rodrigo, que en enero y febrero no se habla de la paritaria docente, aunque en general los gremios siempre en enero empezamos a pedir la paritaria y recién nos llaman en marzo cuando los niños y las niñas empiezan a ir a la escuela, porque ahí aparece esta herramienta que teníamos y que hablábamos hoy, que es el paro, y entonces como eso le tiene para el gobierno un costo político, bueno, es como una herramienta de presión para que nos llamen y negociemos, pero no debería ser así. Y entonces nosotros, nuestro miedo hoy acá tiene que ver con que si no hemos podido arreglar la pauta salarial de este mes de junio, la liquidación seguramente ya cerró y el día 3 estaremos cobrando los sueldos del mes pasado y quizás con descuentos, porque esa fue también la amenaza que hizo el gobierno provincial. Y si durante el mes que sigue, si durante julio prácticamente no nos van a llamar, porque total estamos de receso y demás, recién en agosto vamos a tratar de volver a sentarnos a discutir una pauta salarial siempre sobre los valores del mes de mayo, que es el último aumento que recibimos. Entonces, bueno, esta es una situación preocupante, por eso queda esta propuesta de que si no nos llaman a paritarias no se iniciarían las clases, pero la clara intención de esto no es no iniciar las clases después del receso, es que el gobierno provincial nos llame a la paritaria y poder llegar a algún acuerdo que la provincia, por supuesto, pueda hacer frente, pero que también resuelva, aunque sea en parte, los problemas económicos que hoy tiene la docencia, en este caso, pero también digo lo mismo para el resto de los sindicatos estatales, ¿no? Aníbal, Básicamente. me estoy quedando sin tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte tu opinión sobre. Hay un bloque, creo que del PRO, que presentó en la legislatura de Río Negro una iniciativa para que haya unas guardias mínimas que garantizarían 24 o 48 horas una continuidad de clases. Y ahí, cuando lo hablamos con docentes, dicen, pero eso viola el derecho al paro. ¿Cómo lo percibieron y si lo pudieron dialogar dentro del gremio? Mira, la verdad que hay sobre todo un proyecto más importante que se presentó en diputados, que tiene que ver con esto de declarar la esencialidad de la educación, no para dotar a la educación de todo aquello que necesita, sino básicamente para que las docentes y los docentes tengan que tener una guardia mínima
los días de paro. Cuando sean poquitos días de paro, dice que el 30% de los docentes tiene que estar trabajando. Cuando sean más días de paro, tiene que haber el 50%. Lo que me gustaría decir sobre esto es que nosotros acordamos en la idea de que las infancias y las juventudes tienen que estar en la escuela. Nos parece una ridiculez esto que están planteando, básicamente porque si yo te digo que el 30% de las docentes y los docentes van a estar en la escuela, pero eso no quiere decir que va a ir el 30% de los estudiantes, sino que van a ir todos los estudiantes. ¿Cómo hace el 30% del plantel docente a trabajar con todo ese universo imposible de abarcar? Se transforma la escuela en una guardería. Entonces después nos quieren hablar de la educación de calidad, y lo que están promoviendo con estas cuestiones básicamente es aplacar el mal humor social. ¿Por qué? Bueno, porque los chicos van a estar en la escuela, haciendo que no importa. ¿Con cuántos docentes? Tampoco importa. Lo que importa es que están en la escuela no se cierra, y con esto... entonces, cuando nosotros decimos que esto vulnera la herramienta de lucha, lo que estamos diciendo es, bueno, si no vamos a poder hacer un paro como solemos hacer, con un 90, un 95% de acatamiento, claro, eso hace que cualquier paro que hagamos va a tener menos fuerza. Si tiene menos fuerza, el gobierno se siente menos en la obligación de llamarnos, y por eso salen estos proyectos. Yo les puedo asegurar que si quieren muchos días de clase, todos los días de clase, transporte escolar, que no falte nunca. Todos los años empezamos sin transporte y un montón de niñas y niños no llegan a la escuela. Comedores, todos los días. No podemos empezar después de Semana Santa y entonces acortar las jornadas escolares porque no hay comida. Y buen trabajo y buen salario para docentes. Los docentes van a poder trabajar, van a poder estar con el humor necesario para afrontar una jornada laboral con 20, 30 personas, 20, 30 niños o jóvenes o adolescentes. Digo, quieren educación todos los días y está buenísimo. Yo también. Yo quisiera educación todos los días, no quisiera, a mí organizar marchas no me gusta. No. Yo estudié para ser docente, soy docente, me hice grande docente, amo la docencia, amo la educación, y me la paso pensando en cómo mejorar el sistema educativo. No me la paso pensando cómo hacer un paro. No me queda otra, muchas veces represento a mis compañeras y mis compañeros, encabezo las marchas, me van a ver siempre ahí, pero la verdad, si a mí me preguntan, yo quisiera estar en el aula. Eso es lo que me gusta. Gracias, Aníbal. Gracias a vos, Rodrigo.